Hola a todos, soy Atunida y en este vídeo quiero mostraros cómo conseguir estos efectos de craquelado utilizando solamente cola blanca y pintura acrílica. Os explicaré cómo conseguir la combinación perfecta de cola blanca y pintura acrílica según el resultado que queráis obtener y también 6 formas de aplicarlo con las que conseguiréis acabados únicos. Espero que os guste y empezamos. Como podéis ver aquí tengo 3 piezas de cartón contracolado en las que he dibujado esta especie de tabla y esto es porque el resultado de esta técnica de craquelar con cola blanca y pintura acrílica va a depender principalmente de 2 factores. El primero de ellos es la cantidad de cola blanca que utilicemos. Aquí como veis he puesto la cola blanca en esta columna, aquí tiene un más, en esta fila solo tiene un más, en esta tiene 2 máses y en esta 3. Y esto es sencillamente que aquí voy a utilizar menos cola blanca, aquí un poquito más y aquí aplicaré una capa aún más generosa que la anterior. Y el segundo factor que influye en esta técnica es la densidad de la pintura acrílica. En este caso yo voy a utilizar la pintura acrílica de Liquitex. Esta pintura de por sí es bastante densa, es bastante espesa, así que la voy a utilizar tal cual, sin diluir en estas muestras de aquí, y para estas las diluiré un poquito más y en estas otro poquito más. Sé que existen productos específicos para diluir la pintura acrílica, pero en este caso no los necesitamos, solo vamos a utilizar agua. Y bueno, si la pintura acrílica que vosotros utilizáis de por sí ya es ligera o fluida, no la vais a poder espesar para conseguir estos efectos de aquí, pero sí que vais a saber los resultados que vais a obtener dependiendo de la consistencia que tenga vuestra pintura acrílica. Y bueno, cuando completemos estos 3 cartoncillos, que en total van a ser 9 muestras, voy a tener que preparar 4 cartoncillos más, pero ya os explicaré por qué cuando lleguemos ahí. Ahora, mientras tanto, lo que vamos a hacer es empezar con esto. Pero antes de empezar con la técnica de craquelado como tal, vamos a tener que aplicar el color de fondo, es decir, el color que se verá a través de las grietas que se creen al craquelar la pintura. Para esta capa inferior yo voy a utilizar el color negro porque luego para la capa superior voy a utilizar un color más clarito y así con el contraste se va a ver perfectamente cómo se ha craquelado cada muestra. Pero vosotros evidentemente para la capa inferior podéis utilizar el color que queráis y de hecho ni siquiera tiene por qué ser un color. Es decir, el fondo por ejemplo podría ser una ilustración de una servilleta que ya hemos incorporado a nuestro proyecto con Decopage por ejemplo, o incluso si hacemos esta técnica sobre madera, puede ser directamente la propia madera lo que haga de capa de fondo. Eso ya lo que vosotros queráis. Simplemente tenéis que tener en cuenta que cuanto más contraste haga la capa del fondo con la capa superior, más se va a notar, más se va a ver el efecto craquelado. Evidentemente, si utilizáis colores para la capa de fondo y para la capa superior que sean muy parecidos, se va a notar menos este efecto, aunque también depende para lo que lo vayáis a utilizar, puede quedar mejor o peor. Eso ya depende de vosotros, yo solo os voy a explicar esta técnica lo mejor que pueda. Cuando hayamos terminado de aplicar esta capa de fondo, tendremos que esperar a que se seque por completo antes de empezar con la técnica en sí del craquelado. Las 3 piezas ya están completamente secas, he vuelto a dibujar las líneas en color blanco para que se vieran. El primer paso de esta técnica de craquelar con cola blanca es aplicar una capa de cola blanca y lo que voy a hacer es aplicar una capa súper finita aquí, aquí una un poco más generosa y aquí una un poco más generosa. Y bueno, esto lo voy a repetir, ya os lo he dicho, pero como ahora estamos trabajando con este, nos toca en este. Como veis, esta primera capa es una capa más o menos ligera, las pinceladas se transparentan ligeramente y se puede incluso llegar a ver el color negro. En esta segunda capa las pinceladas también se siguen notando un poquito, pero ya no se transparenta tanto. Y en esta tercera muestra vamos a aplicar suficiente cola blanca como para que prácticamente se autonivele por completo en todo el cuadradito. Y ahora voy a coger esta pintura verde, que simplemente es esta pintura verde mezclada con un poquito de blanco, pero no está nada diluida. Y lo vamos a aplicar, vamos a coger suficiente pintura como para poder dar la menor cantidad de pinceladas posibles. Y lo vamos a ir aplicando en el mismo sentido en el que hemos aplicado la cola. Luego veréis que esto no es verdad siempre. Vamos a aplicar la pintura en pinceladas muy suaves, de modo que no arrastremos el pegamento que hay debajo, sino que simplemente estemos posando la pintura por encima. Vamos a intentar superponernos lo menos posible, es decir, cuando hagamos un trazo y vayamos a poner el siguiente debajo, es preferible dejar un pequeño hueco a superponernos. Vamos a dejar ese cuadradito aquí y continuamos con el siguiente. Y ahora sencillamente lo vamos a dejar secar y las líneas o grietas del craquelado van a ir apareciendo.
Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Ha pasado media hora y voy a comentar un poquito lo que pasó en este tiempo. Como veis, en esta zona de aquí que tenía tan poca cantidad de pintura, apenas se ha craquelado, se han separado un poco las líneas de las pinceladas, pero poco más. En esta se va viendo cómo se va rompiendo por ahí la pintura, se ve mejor el efecto de craquelado. Y en esta de aquí se ve muchísimo más el efecto de craquelado, sobre todo por estas zonas de aquí. Y bueno, solo ha pasado media hora, todavía no está seco del todo. Esta seguramente sí, la cola blanca que había aquí ya seguramente se ha secado del todo. Así que este no va a variar más. Esto sí que pueden cambiar todavía, de hecho este seguramente craquele un poquito más. Pero bueno, lo vamos a dejar secando y vamos a continuar con estos ejemplos de aquí, que es de la pintura acrílica ligera. Como el paso de la cola blanca es el mismo, lo que voy a hacer ahora es diluir esta pintura un poquito con agua. De hecho, primero creo que voy a hacer un poquito más de mezcla porque queda poca pintura y dudo que me dé para los dos. Ya tengo la mezcla hecha y ahora la voy a añadir un poquito de agua. Como veis ahora mismo la pintura, que todavía está sin diluir, es bastante densa, conserva mucho la forma, no se autonivela con tanta facilidad. Y ahora, como veis, ya no conserva tanto la forma, tiende un poquito a autonivelarse, aunque todavía no es lo suficientemente fluida como para nivelarse por completo. Y esta es exactamente la textura que queremos. Así que lo voy a dejar aquí un poquito apartado. Ya está preparado. Y vamos ahora con la capa de cola blanca y lo vamos a aplicar exactamente igual que antes. Creo que esta tiene un poco de más, voy a quitarle un poquito. Así yo creo que está más uniforme todo este cuadrado. Y ahora vamos a aplicar la pintura. Exactamente igual que antes. Cogemos un pegote y lo extendemos. Y bueno, como podéis ver, apenas ha pasado un minuto y el efecto de craquelado ya se nota muchísimo más. Con esta textura de pintura acrílica, con una pintura acrílica ligera, el efecto de craquelado aparece antes y sobre todo bastante más intenso, como podéis ver. Así que bueno, mientras esta continúa secándose y esta se termina de secar, vamos a empezar con esta pieza de aquí. Y lo primero que voy a hacer pues es añadir un poquito más de agua aquí para hacer esta pintura más líquida. Voy a mover esto un poquito. Bueno, como veis la textura está mucho más fluida. Tiende a autonivelarse bastante. Es verdad que no llega a ser una pintura acrílica completamente líquida, pero es que para esta técnica una pintura completamente líquida no nos sirve demasiado porque no podemos coger un pegote y extenderlo. Así que bueno, ya tenemos la pintura preparada y de nuevo vamos a aplicar la cola blanca. Y ahora la pintura. Y ya solo nos queda esperar a que todo esto se seque y veremos los resultados. Ha pasado ya más o menos otra media hora. Como podéis ver, este ya que ha seguido craquelando y estos han empezado a craquelar bastante. Y ahora ya voy a dejarlo secar fuera de cámara porque necesito la mesa, así que volveremos cuando esas tres piezas estén completamente secas. Bueno, pues esto ya está completamente seco y este es el resultado que hemos obtenido. Tal y como os comentaba antes, cuando la pintura acrílica es más densa, le cuesta más craquelar y cuando craquela, se craquela mucho menos, se crean solo pequeños espacios, no se crea una gran grieta. Sin embargo, cuanto más fluida es, más fácil es de craquelar y se crean piezas mucho más pequeñas, incluso algunos filamentos de las pinceladas, y los bordes se craquelan de forma más irregular. Por otra parte, cuanta más cola blanca, más grandes son las grietas y más se deforma la pintura.
A mí personalmente los acabados que más me gustan son estos tres. ¿Y cuál elegir? Pues según el proyecto que vayamos a utilizar. Porque por ejemplo este en el que se crean grietas tan grandes, si lo que vamos a hacer es un proyecto de mix media o pintar algo que sea pequeño, puede que se craquele tanto que se vea más el fondo que el color superior. Así que en casos de proyectos pequeños yo me iría a este estilo o incluso a este. Y por ejemplo en proyectos más grandes podemos utilizar este o este, también este por ejemplo, pero si va a ser muy grande y es un objeto que vayamos a ver desde lejos, a lo mejor este efecto no se aprecia tanto como este por ejemplo. Así que bueno, dependiendo de cuánto queremos que se craquele, aplicaremos una pintura acrílica más fluida o más densa y una cantidad de cola superior o inferior. Y bueno, como ya os había adelantado antes, con esta técnica se craquela en el sentido de las pinceladas, así que ahora os voy a explicar diferentes formas de aplicar la pintura acrílica para conseguir un acabado u otro, dependiendo si lo queremos más uniforme o más regular, como pueden ser estos, que son lineales por llamarlos de alguna forma, o si queremos un resultado más aleatorio, que sea más orgánico. Tengo aquí preparados los 6 cartoncillos, sé que antes dije 4, pero he decidido añadir 2 explicaciones extra, y en todas estas pruebas voy a utilizar una cantidad intermedia de cola blanca, por ser más o menos el efecto medio, y sabed que si aplicáis más cola blanca el efecto se va a notar más, y si aplicáis menos pues evidentemente se notará menos. Y voy a utilizar también la pintura acrílica fluida porque es en la que más fácil se craquela y en la que más rápido empieza a aparecer ese efecto de craquelado, y así vamos a poder ver cómo evolucionan cada una de las 6 muestras que vamos a hacer. En este primer ejemplo, después de aplicar la capa de cola blanca, vamos a aplicar la pintura en horizontal a pinceladas cortas, y de una línea a otra intercalaremos el orden de las pinceladas como si fueran ladrillos. Y de nuevo lo dejaremos secar. Ha pasado media hora desde que lo he hecho y ya se puede ver bien el efecto de craquelado que está quedando. Por una parte las pinceladas que eran más gruesas se están simplemente separando del resto por los bordes, incluso algunos como estos que estaban muy juntos, prácticamente superpuestos, se están separando. Y las capas más finas sí que se están rompiendo de forma irregular. Dicho esto, voy a dejar que se seque completamente y voy a continuar con el siguiente ejemplo. En este segundo ejemplo, después de aplicar la capa de cola blanca, vamos a aplicar la pintura con una brocha un poco más ancha, de modo que hagamos pinceladas más o menos cuadradas y vamos a ir alternando el sentido horizontal con el vertical. Y de una línea a otra también intercalaremos el orden. Y de nuevo lo dejaremos secar. Bueno, pues ha pasado 1 hora y pico, básicamente porque se me ha pasado el temporizador de media hora que había puesto, y este es el resultado. Aunque todavía no está completamente seco, ya podemos ver que en las pinceladas más finas se han hecho esos filamentos en el sentido de las pinceladas, y realmente todos los trazos de las pinceladas se han ido separando, incluso los que estaban súper juntos. Así que bueno, voy a dejar secar esto y continuamos. En este tercer ejemplo, después de aplicar la capa de cola blanca, aplicaremos la pintura en pinceladas cortas en sentidos aleatorios. Y de nuevo esperaremos. Ha pasado media hora y ya podéis ir viendo este efecto de craquelado que ha quedado, queda mucho más orgánico, más aleatorio.
Y mientras esperamos a que se seque completamente, vamos con el siguiente. En este cuarto ejemplo, después de aplicar la capa de cola blanca, aplicaremos la pintura en pinceladas curvas de tamaño mediano y cubriremos toda la superficie con este tipo de pinceladas de forma más o menos aleatoria. Y de nuevo tendremos que esperar. Ya ha pasado media hora y este es el resultado que hemos obtenido. La verdad es que me parece súper bonito, me parece un poco psicodélico y bueno, me encanta. Pero como todavía no está seco, vamos a dejar que se seque por completo y mientras vamos a hacer el siguiente ejemplo. En este quinto ejemplo, después de aplicar la cola blanca, aplicaremos la pintura con una esponjilla redonda. Y en vez de pinceladas aplicaremos la pintura con suaves toques sobre la cola blanca, de modo que la pintura que lleva la esponjilla se pose sobre la cola blanca. Y exactamente igual que las veces anteriores lo dejaremos secar. Ha pasado media hora y este es el precioso efecto que hemos conseguido. La verdad es uno de los que más me gustan, pero todavía queda que se seque por completo y que termine de craquelarse, y a nosotros nos queda por ver el último ejemplo. En este sexto y último ejemplo, después de aplicar la capa de cola blanca, aplicaremos la pintura utilizando una esponjilla cuadrada, y de una línea a otra intercalaremos el orden de esos cuadraditos como si fueran ladrillos, similar a lo que hemos hecho en el primer ejemplo con el pincel. Y de nuevo lo dejaremos secar. Ya ha pasado media hora y este es el resultado que tenemos. No sé si se aprecia bien en la cámara esta zona de aquí que tiene un craquelado súper pequeñito que me gusta mucho. Y por cierto me acabo de dar cuenta que no he imprimado con pintura negra ninguno de los cartones contracolados que he utilizado para este segundo ejemplo. Quería haberlo hecho, pero la verdad es que no me he dado ni cuenta a pesar de que tenía el gesso negro preparado. Espero que el color gris del cartón contracolado sea suficiente como para que veamos bien cada uno de estos efectos. Pero antes de poder verlos tenemos que esperar a que todos se sequen por completo. Pues ya están todas las piezas completamente secas como podéis ver y este es el resultado. Si el objetivo de utilizar esta técnica de craquelado es para un proyecto que queremos que quede un poco vintage, un poco envejecido y por eso estamos haciendo ese craquelado, yo utilizaría cualquiera de estas dos técnicas. La esponjita redonda, como veis, crea formas más grandecitas y la cuadrada crea como unos trocitos muy pequeños. De hecho, yo utilizaría las dos esponjillas para crear una mezcla entre los dos efectos y que quede mucho más natural, mucho más aleatorio, mucho más orgánico. Y sin embargo, si utilizamos esta técnica simplemente para superponer dos capas de colores, de alguna forma un poco aleatoria, un poco curiosa, yo me decantaría por alguno de estos dos estilos y de nuevo seguramente también los combinaría un poquito. En realidad son muy parecidos, la diferencia es que esto es una pincelada más larga, esto es una pincelada más pequeñita, pero en el fondo los dos son pinceladas un poco aleatorias en todos los sentidos. Y bueno, yo os enseño estas 6 formas de aplicarlo porque creo que son las más básicas y con las que mejor se ve cómo va funcionando este craquelado, pero evidentemente formas de aplicarlo hay infinitas, así que os animo a jugar con esta técnica y descubrir qué estilo os gusta más a vosotros o cuál se ajusta mejor a cada uno de vuestros proyectos. Y antes de terminar os quiero mostrar el precioso relieve, la preciosa textura que deja esta técnica. No sé si realmente se aprecia en la cámara, pero la pintura realmente se queda en relieve sobre la cola blanca. No se queda completamente plano ni fusionado con la cola blanca y para mí esto es muy importante la verdad porque le da un toque más de realismo a esta textura de craquelado. Y la verdad es que esto me gusta mucho porque no es simplemente que hayamos pintado sobre una capa de pintura, sino que realmente parece que la pintura se ha craquelado de forma natural, de modo que la capa superior de pintura se queda a una altura más que la capa inferior.
Y con esto ya hemos terminado nuestra técnica de craquelado con cola blanca y pintura acrílica. Gracias por verme y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.